Muy buenas tardes. Bueno, hoy queremos comentar lo que es el libro de The One Thing de Gary Keller. Y es interesante este libro por lo siguiente. Yo sé que es un típico libro muchas veces que uno podría clasificar como de autoayuda, pero lo interesante de este libro es el paradigma o el ejemplo con el cual él comienza. Él dice del ejemplo de un dominó. Dice que cuando uno coloca varias piezas de dominó y hace el juego de hacer caer un dominó sobre otro, se produce una suerte de efecto cadena. Ahora, en teoría, plantea de que esa fuerza con que cae la primera pieza de dominó es casi un 50% más que su propio tamaño. Y si fuésemos haciendo crecer cada vez más grande el dominó, pudiésemos llegar quizás hasta la idea de que un pequeño dominó de 10 centímetros podía hacer caer hasta un dominó del tamaño de la Torre Eiffel. A uno dirá, bien, ¿y eso qué nos quiere transmitir o qué nos dice? Y aquí vuelvo al título de One Thing, de una sola cosa o una cosa como es traducido. Y es lo siguiente, que es el paradigma o el ejemplo de cómo realizar cambios en la vida, cómo se realizan cambios en la vida o cómo la vida se cambia. Y esto es muy interesante porque uno muchas veces piensa que en la vida tienen que haber grandes cambios, que uno muchas veces dice, he tenido o no una vida muy buena y me doy cuenta de que quisiera hacerlo de mejor manera. Y Keller precisamente dice, mira, para hacer grandes cambios en la vida, no pienses en grande, piensa en pequeño. Tal cual como una pequeña pieza de dominó, parte así pensando los cambios en tu vida. Es decir, para realizar grandes cambios, comienza con pequeños. Cuando uno muchas veces dice, no, ahora quiero tener una vida diferente, ahora quiero ser diferente, ahora quiero que las cosas sean mejores, cometemos muchas veces el error de ponernos metas tan altas, tan ideales, que al final, al no lograrlas, nos frustramos más y terminamos peor que como comenzamos. Pero Keller dice, parte con pequeñas decisiones, que es muy similar a lo que alguna vez escuchamos sobre el método Kaizen, que un gran camino, un largo viaje, comienza con un pequeño paso. Comienza a hacer pequeñas modificaciones de tu vida, pequeñas perfecciones en tu vida, para que, pasado el tiempo y ocurrido muchas veces los actos, te des cuenta que los grandes cambios sí se han producido. Vamos a un ejemplo muy concreto, como es por ejemplo muchas veces el problema que tenemos acá a veces en terapia, que es el tema del carácter, tener un mal carácter. ¿Cómo muchas veces arreglamos el mal carácter? Tomando la decisión de no ser más malhumorado o tomando la decisión de no ser más una persona introvertida o callada. Al contrario, parte con pequeñas decisiones. Mañana decido poder responder de buena manera frente a esta persona con la cual siempre respondo mal. Mañana decido, por ejemplo, atreverme a decir las cosas que siempre me callo. Si yo voy tomando esas decisiones, una pequeña, por cada día, a medida que va a ir pasando el tiempo, tal cual como una suerte de juego de dominó, me voy a ir dando cuenta que cada cambio va haciendo crecer los otros cambios que se van produciendo. Y ese mal humor que en un principio me parecía casi imposible de dominar, poco a poco, decisión a decisión, día a día, lo fui mejorando y lo fui dominando. Y aquello que parecía casi del tamaño de una torre Eiffel, como decíamos al principio, al final cae. Lo interesante del planteamiento de este libro es que en el fondo nos dice lo siguiente, que todo es posible en la medida en que nos propongamos hacerlo. ¿Y cómo poder hacerlo? Partiendo con lo más simple, con una cosa, con un cambio, con una decisión, con un día. No esperar lo perfecto, no esperar lo grandioso, no esperar lo que precisamente sería radical, sino que simplemente con lo sencillo, con lo cotidiano, con lo ordinario. Yo personalmente me doy cuenta que en mi vida los grandes cambios siempre se han producido con pequeñas decisiones. Y si muchas veces
queremos precisamente mejorar nuestra calidad de vida, ser más felices en definitiva. Pongámonos metas reales, concretas, medibles. Y quizás pongámonos simplemente esta regla: una cosa por un día. O como muchas veces hemos escuchado decir, una cosa a la vez. Les aseguro que si en algún momento necesitamos hacer esos grandes cambios, créanme que el primer gran paso es el pequeño paso que demos en esos pequeños cambios que queremos. Una cosa, partamos con eso, seamos fieles a eso y luego veremos el resultado con el pasar del tiempo y de la constancia, cómo nuestra vida comenzó a mejorar. Cada uno sabe aquello que tiene que mejorar, aquello que tiene que cambiar, aquello que tiene que sacar. No partamos haciendo muchas cosas, no partamos decidiendo muchas cosas, pero sí vayamos decidiendo algunas. Hagamos listas de prioridades y quizás a veces en nuestra agenda escribamos y digamos, perfecto, en esta semana trabajaré mi mal carácter, en esta semana trabajaré mi timidez, en esta semana trabajaré mi confianza. Y quizás día a día ponerse una meta, solo una meta. Y créanme que cuando pasen 2 semanas, veremos 14 cambios. Y cuando pase un mes, veremos 30 cambios. Alguno dirá, pero ¿y qué pasa si no resultan los 30 y solo logramos 20? Y la respuesta es muy simple. Antes esos 20 cambios no existían. Y créanme que si por lo menos hay 20 cambios en un mes, habrá un gran resultado. Bueno, los animo a poder leer este libro, que de verdad es un libro muy práctico, muy bueno, y comenzar con una sola cosa. Que tengan muy buenas tardes.